Muy bien, buenas noches alumnos. Iniciamos la sesión de hoy. Em, a ver, ya. A ver, alumnos. Em, Vean, esta semana, esta semana concluyo con la calificación de los exámenes, ¿ya? Todavía no lo he, todavía no lo he visto eso, pero ya esta semana de todas maneras se califica. Bueno, entonces lo que va a tocar desarrollar ahora, que corresponde a la tercera práctica calificada, sería desde el modelo lineal clásico, el modelo de regresión lineal, hipótesis lineal general, el estimador eh, máximo verosímil, el estimador máximo verosímil restringido y el análisis de varianza. ¿No? Análisis de varianza que se trabaja con el enfoque de modelo reducido, modelo aumentado y el enfoque clásico, ¿no es cierto? Entonces, como pueden ver, todos esos puntos es más o menos un buen temario, bastante extenso, de los modelos de rango completo, ¿ya? Entonces, bueno, en esta tercera calificada es necesario, de todas maneras, que se dediquen un poco más, y poner más atención a todos los temas, porque hay más temas, ¿ya? No es que sea difícil, pero sí son más temas comparado a las otras prácticas anteriores y a la que viene inclusive, ¿no? La que viene es más sencilla, en realidad, porque ya es toda la aplicación básica del análisis de variancia, digamos, a los modelos de rango incompleto. Así que es relativamente más fácil. Pero esta tercera sí es un poco más fuerte por la cantidad de modelos y enfoques que se trabajan, ¿no? Entonces, eso sí sería la observación. A ver, un momentito, por favor. Ya, muy bien. Entonces, eh, iniciamos con el modelo lineal clásico, ya para, bueno, digamos, tomar la ilación de los temas, ¿no?
Entonces, em, este modelo, digamos, a diferencia del modelo lineal general, asume una distribución en el término de perturbación aleatoria, ¿ya? Entonces, aquí se asume que la distribución es normal. Y entonces, ese es uno de los supuestos importantes, digamos, ya a partir de ahora, ¿no? Porque aquí entonces ya iniciaríamos con temas de inferenciales, ¿no? La parte inferencial. Bueno, eh, ya asumir que el término de perturbación tiene una distribución, entonces ya eso también implica muchas cosas dentro del modelo lineal, ¿no? Como saben ustedes, el estimador depende linealmente, ¿no es cierto?, de la variable aleatoria explicada, ¿no? Eso ustedes lo pueden ver aquí, ¿no? Entonces, este es un componente, digamos, determinístico, ¿no? Y aquí tenemos una variable aleatoria, ¿no? Entonces, es una dependencia lineal en I. Entonces, la distribución de los estimadores va a depender de los supuestos que se hagan respecto a la distribución del término de perturbación, porque aquí también ven que Y depende linealmente, digamos, del término de perturbación. O sea, eh, teniendo el término de perturbación una distribución normal, digamos, entonces Y también tiene distribución normal. Entonces, si Y tiene distribución normal, también tiene distribución el estadístico, el estimador, ¿no? Porque es una transformación lineal de Y, ¿no? Bueno, entonces es importante mencionar esas relaciones que hay ahí para poder entender el alcance, ¿no? Entonces, a partir de ahí, las propiedades del estimador mínimo cuadrados ordinarios en el modelo lineal clásico, entonces serían los siguientes, ¿no? El primero es que si yo ya asumo que el término de perturbación aleatorio tiene distribución normal y es homocedástico centrado en cero, entonces el estimador mínimo cuadrados ordinarios también es normal, ¿no? Que ha variado con tantas componentes tenga el vector de este estimador, ¿no? Y tiene definido su parámetro de posición central y su matriz variancia-covariancia, ¿no? Entonces, en la demostración, uno puede decir que, por hipótesis, dado que epsilon tiene distribución normal, cero y matriz variancia-covariancia sigma cuadrada de identidad, entonces, dado que el estimador de los parámetros del modelo lineal es una transformación lineal de Y, entonces, bueno, rápidamente podemos nosotros sacar aquí el valor esperado del estimador, ¿no es cierto? Y la variancia del estimador. Pero si bien esos son dos parámetros o dos momentos del estimador, es importante notar que beta es una transformación lineal de Y que tiene distribución normal además, ¿no? Entonces, beta, estimador, ¿no es cierto? Se distribuye también como normal por el hecho de ser una transformación lineal de Y. Entonces ya tenemos distribución y tenemos los parámetros de esa distribución. Entonces con ello queda claramente definida la distribución del estimador de los parámetros. Bueno, los estimadores mínimos cuadrados ordinarios de beta y sigma cuadrado, o sea, de la variancia del término de perturbación, son independientes entre sí, ¿ya? Bueno, aquí hacemos uso de las propiedades que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Que el residuo es una transformación lineal del término de perturbación, ¿no? Utilizamos algunas identidades importantes que también ya las hemos visto, ¿no? Y llegamos a dos relaciones que son de mucho uso en el modelamiento lineal, ¿no? Esta primera relación, ya que más adelante la vamos a volver a trabajar, que tiene una forma básica, bueno, conocida porque es una forma cuadrática, un múltiplo de una forma cuadrática, ¿no es cierto? Y que si épsilon tiene distribución normal, obviamente tendría una distribución chi cuadrado central, correcto, ¿no? Y esta otra forma, también cuadrática, conocida, que es como un ratio entre el estimador de la variancia y el mismo parámetro,
también tiene una forma, es igual a la suma de cuadrados residual entre sigma cuadrado, pero eso lo podemos representar por las propiedades que ya conocemos como una forma cuadrática, que además tiene distribución epsilon normal. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a tener también una chi cuadrado central con n menos k grados de libertad. La independencia lo pueden ustedes probar con el producto de las matrices centrales de las formas cuadráticas que les da cero. Entonces son independientes. Bueno, es de ahí que luego con esas formas cuadráticas se obtienen otro estadístico de prueba que es un F. ¿No es cierto? Un FN de Core. Más adelante los vamos a tratar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya, muy bien. Entonces, continuamos. Entremos entonces al modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, digamos que, bueno, es más restrictivo en cuanto a supuestos, como ya lo hemos mencionado en algún momento. ¿Qué es lo que tenemos que saber previamente aquí? Bueno, hagamos un recuerdo. Em, tenemos un vector p variado, p por 1x, ¿no es cierto? Lo particionamos, tenemos en dos, tenemos una subvector x1 y un subvector x2, dos particiones. Entonces, me dicen, y esto ustedes ya lo han visto seguramente en algún curso de cálculo de probabilidades, ¿no? Lo que uno estudia en estas particiones es, por decir, el mejor predictor de una componente de x1 dado todo x2, ¿no? O sea, x1 es una partición, digamos, q por 1. O sea, en realidad ahí hay q variables x1, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es predecir cualquiera de esas componentes, ¿no? De x1, ¿no? Dado x2, ¿no? Como pueden darse cuenta, es una predicción de un valor univariado, ¿no? Dado todo el vector, conocido todo x2 como subvector, ¿no? Segundo, el coeficiente de correlación múltiple entre una componente de x1 y las componentes de x2, ¿no? O sea, de todo el subvector. El coeficiente de correlación parcial entre dos componentes de x1, ¿no? Dado x2, o sea, x2 fijado, ¿no? Entonces, bueno, en sí, o sea, en fin, o sea, son de repente estadísticos de prueba que ustedes ya los han estudiado antes, ¿no? Cuando existía un vector aleatorio y lo particionábamos, ¿no? Y estudiamos una relación de ambas particiones, ¿no? Se hace mención a esto porque, digamos, el modelo de regresión es un caso, digamos, o sea, se modela con este enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en el caso del modelo de regresión, digámoslo así? Em, vamos a construir un vector aleatorio, digamos este de acá, eh, eh, que bueno, tiene todas las componentes desde x1 hasta xp, pero además y también es parte de este vector aleatorio, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahí es calcular una matriz varianza-covariancia de ese vector aleatorio, que como ustedes se pueden imaginar, la varianza correspondiente a y es sigma cuadrado minúscula, que es la variancia del término de perturbación. Obviamente porque y depende linealmente de epsilon, ¿no? Y luego viene todo lo correspondiente a la partición de las X, ¿no? Cuya matriz varianza-covariancia vendría a ser sigma. Y es parte de los supuestos cuando uno define el modelo. Y nos quedan los elementos fuera de la diagonal principal, que serían estos U o U traspuesta, su traspuesta es lo mismo, que vendría a representar la covariancia entre Y y cada uno de las X, ¿no? Desde X1 hasta XP. Muy bien, esa sería la matriz entonces que se construye, se genera a partir de este vector aleatorio, ¿no? Ahora, la idea conceptualmente es, digamos, encontrar una combinación lineal alfa traspuesta X, o sea, una combinación lineal de las X, es lo que quiero decir, ¿no?
ustedes lo ven aquí, ¿no? Alfa menor que cero, para asegurar que la combinación lineal existe, que tenga una máxima correlación con Y, ¿no? O sea, lo que queremos hacer nosotros es encontrar esa combinación lineal de las X que tenga máxima correlación con Y, ¿ya? Entonces, digamos, ese es el objetivo, encontrar, digamos, esa combinación lineal, ¿no? Entonces, antes de entrar al detalle de la deducción, hay unas cositas, nomenclaturas que hay que tener en cuenta, porque, bueno, en la demostración se utilizan una serie de nomenclaturas, ¿no? No es nada del otro mundo, o sea, es una cuestión nada más de entender la nomenclatura, ¿no? Nada más, es pura nomenclatura, no hay nada de conceptos nuevos aquí. Tenemos X en vector aleatorio, em, con distribución normal, ¿no? Mu sigma, eh, dado que valor real C, entonces sea un valor real C, la distribución conjunta de X sub I, o sea, cualquier componente de X y una combinación lineal de la segunda partición, ¿no? Entonces es una normal bivariada, y eso es obvio porque esta es una normal univariada, es una variable univariada, y esta es una combinación lineal que finalmente viene a ser también una variable aleatoria univariada. Entonces, los dos forman un vector bivariado, aleatorio, ¿no? Entonces, cada uno tiene su media y su variancia también, ¿no? Ustedes lo pueden deducir rápidamente, ¿no? Y una covariancia, obviamente, entendiendo que este sigma es un vector. Correcto. ¿No? O sea que tiene sigma con una rayita abajo que significa que es un vector. Ya, eso sí hay que tener en cuenta. El coeficiente de correlación entre X y la combinación lineal de las X es esta relación que ven acá. ¿Correcto? Un momentito, por favor. Ya, ahora sí, disculpen, ya la garganta un poco. Ya. Entonces, bueno, ahí tienen el coeficiente de correlación entre X y una combinación lineal de la segunda componente. Correcto. Entonces, yo lo que les recomiendo aquí es familiarizarse un poco con la parte algebraica. O sea, yo lo pongo ahí, pero claro, o sea, yo no voy a estar deduciendo cada término, porque ya me la voy a pasar haciendo operaciones matemáticas que se supone que eso ustedes ya lo saben. Entonces, tienen ustedes que revisarlo, papel y lápiz, y verificar efectivamente que sale así, ¿ya? Y esto les digo como recomendación porque en las dos prácticas pasadas que he visto, su parte matemática no está muy bien. O sea, no, miren, excepciones siempre, ¿no? Pero, o sea, por lo general el manejo matemático no está muy bien. Entonces, fallan mucho en cuestiones muy básicas, ya que se supone que deben haberla superado. Entonces, la única forma de contrarrestar esto es que ustedes lo revisen, o sea, revisen todo lo que se hace, porque son, digamos, las operaciones matemáticas que van a ser comunes, ¿no? Entonces, obviamente, en una pregunta, en una calificada o en el parcial, perdón, en el final, en el SUSTI, obviamente voy a usar una nomenclatura matemática muy parecida, con operaciones parecidas. Entonces, es mejor que uno se familiarice, ¿ya? Con el manejo, ¿no? O recordar inclusive lo que ya hemos visto, ¿ya? Si no, ahí van a tener un poco de problemas, van a perder el tiempo ahí, ¿ya? Bueno, la correlación máxima,
¿no? Entonces, ¿por qué nos llaman, nos dicen esto? Entonces hay que buscar la correlación máxima. Lo primero que tenemos que empezar es por el coeficiente de correlación múltiple, ¿no? Que es la correlación entre Y y todas las X, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, digamos, si operacionalizamos lo que nos están diciendo es que tenemos una correlación múltiple Y con las X que significaría maximizar la correlación entre Y y una combinación lineal de las X, ¿no es cierto? Que es lo que estoy poniendo en el argumento de la correlación. En realidad son dos formas, son dos variables aleatorias univariadas, ¿no? O sea, Y es univariado y la combinación lineal de las PX también es univariado también. Así que finalmente lo que tenemos ahí es un vector aleatorio bivariado, ¿no? Bivariado. Entonces, estamos calculando la correlación entre dos variables aleatorias univariadas, ¿no es cierto? ¿No? Pero dado un alfa diferente de cero, es decir, estoy buscando, asegurando que hay una combinación lineal, maximizo la correlación al cuadrado, ¿no? Entonces yo lo que tengo es la expresión matemática, la que está aquí. Lo que hago es desarrollar, ¿no? Con, bueno, los argumentos matemáticos que ya hemos estudiado, nos quedaría esta relación. Y finalmente, bueno, el máximo, ¿no? Que vendría a ser este valor, que vendría a ser la correlación múltiple, ¿no es cierto? Entre Y y una combinación lineal de las X, ¿ya? Pero, claro, ahí se ve de una manera directa. Sin embargo, hay cosas que hay que tener en cuenta en el intermedio, ¿no? Entonces, para ello vamos a ver algunos detalles, ¿ya? Vamos a ver cómo se calcula esto de aquí, cómo sale ese valor. Eh, Vamos a suponer que tenemos la combinación lineal alfa traspuesta X, ¿correcto? ¿No? Entonces, lo tenemos en detalle aquí. Para un alfa diferente de cero, es una combinación lineal que tiene una máxima correlación con Y, ¿ya? Supongamos, ¿no? A ese momento estamos todavía como hipótesis, ¿no? Ahora, por definición, se sabe que la correlación, o sea, la correlación múltiple, estamos hablando de un máximo, es un máximo, ¿no? De una correlación entre Y y una combinación lineal de las X, ¿no? Entonces, el máximo, estamos hablando de la correlación lineal múltiple, ¿ya? Correcto. Entonces, matemáticamente su definición es la que está en el recuadro. Ni vuelta que darle. Son dos variables aleatorias, univariadas, ambas, ¿no? Muy bien. Entonces, dado eso, eh, como podemos ver, la combinación lineal de las X e Y son univariadas, por ello es que la covariancia, como digo acá, de Y con alfa traspuesta Y, es igual a la covariancia de alfa traspuesta X por Y. O sea, es lo mismo. No son dos variables univariadas, como decir la covariancia X y la covariancia de YX. Entonces ya no habría problema. Es más, porque ni los órdenes, ¿no? Como son univariadas, bueno, los órdenes no hay problema, por eso que X y puede ser igual a YX, que sería muy distinto a que cada una de ellas por lo menos sea un vector. Ahí sí, no serían iguales porque inclusive los órdenes ya no serían iguales, ¿no? Entonces, bueno, por hipótesis en uno, a ver dónde está esa hipótesis en uno, aquí, ¿no? Pues por la definición de la covariancia, ¿no? Claro, por la definición de la covariancia. Entonces tenemos ahí la covariancia, reemplazo solo valores, ¿ya? Maximizando alfa diferente de cero, aquí tenemos nosotros ya el valor de la covariancia al cuadrado y tenemos aquí la variancia de Y y la variancia de la combinación lineal, ¿no? Entonces sale ahí directo, hacemos algunos artificios, aquí estoy expresando la combinación lineal de los componentes de mu al cuadrado como el producto, ¿no es cierto?, de dos elementos ahí univariados, pues no hay ningún problema, parece que fuera un vector, pero no lo es, ¿no? Mantiene una transpuesta para darle una forma, digamos, conocida o general, ¿no?, de lo que se busca demostrar, ¿no? Entonces aquí tenemos esta relación, ¿no? Eh, bueno, luego, al ser sigma definida positiva y simétrica, entonces hacemos un artificio, como dice aquí, ¿no es cierto? Y se hace z igual a la raíz cuadrada de la matriz varianza-covariancia, pues multiplicado por alfa. Se hace el reemplazo y bueno, podemos encontrar esta relación, ¿no? Que lo que hace es descomponer
Bueno, en este caso sí es una identidad, pero en el caso del denominador sí lo que hace es descomponer en la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Al cuadrado, la matriz varianza covarianza, ¿no? Pero eso tiene como fin identificar una variable aleatoria Z, ¿correcto? Que nos daría la relación 2, ¿no? Nos daría la relación 2. Pero ahí, entonces ya yo busco una comparación con la teoría, el teorema ese que de los valores extremos, ¿no? Que me dice que se sabe que la maximización para un x diferente de 0 de una forma cuadrática en x entre x traspuesto x es lambda, y lambda es el máximo valor característico de A, ¿no? Simétrica, cuando es simétrica. Entonces, si uno analiza el resultado visto, resulta que tenemos que C, ¿no? Que C es igual a la inversa de la raíz cuadrada de sigma, mu traspuesta la inversa de la raíz cuadrada de sigma. Y es simétrica, además, ¿no? Obtenemos el rango de esa relación y esa relación interna aplicando las propiedades del argumento rango queda reducido a esto, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que ahí tienen en el argumento una matriz variancia y covariancia, la raíz cuadrada es una matriz P por P, y tienen además un vector, eh, eh, es un vector n por 1, me parece. Entonces, claro, ahí sería, perdón, eh, sería P por, P por 1, ¿no? Pero ¿por qué dice n? Mm, 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 A ver, quiero ver los órdenes. No, P es las variables. No hay vuelta que darle, pero mm, mm, ¿por qué? No, pero bueno, no, aquí, bueno, en el he puesto, creo que lo he generalizado porque la propiedad dice así, pero bueno, no es que sea n, puede ser p, pero la idea es la siguiente aquí. La idea es la siguiente. La idea es que como ustedes tienen un elemento dentro del argumento del rango, que es el producto de, en este caso es una matriz por un vector, obviamente que em, el rango que tomaría sería el mínimo, mejor dicho, el mínimo entre 1, que es el de vector mu, y p debería ser ahí, que es el de sigma, ¿no? Entonces no podría ser rango P porque obviamente es usar un vector, entonces tendría que ser el mínimo de entre los dos, que es 1, ¿no? No queda otra porque mu es un vector, 1 por P. Entonces, ahí el rango sería 1 por propiedad de matrices y solo tiene un valor característico, ¿no? Vamos a suponer D es una matriz diagonal tal que la D la descomponemos espectralmente con P ortogonal, entonces tendríamos nosotros que la traza de D es igual a la traza de su descomposición espectral, aplicaríamos propiedades de la traza aquí internamente, pues multiplicando P, creo que sería eh, lo más interesante, que es creo claro, lo que se hace aquí es pues multiplicar este término de acá. Este pasa pues multiplicando, ¿no? A la derecha pasa pues multiplicando y por eso es que ustedes ven en el siguiente argumento, ya que está el u traspuesta primero y el u al final, ¿no? Lo único que he hecho es posmultiplicar, ¿no? Todo ese componente inicial, ¿no? Y me queda ese resultado. Es propiedad de la traza, ¿ya? Ahí no hay nada. Y haciendo los reemplazos correspondientes me queda esto de aquí, que es un término univariado. La traza de un univariado es el mismo elemento univariado, ¿no? Como decir, la traza de 2, 2. La traza de 5, 5, ¿no? Entonces la traza de un escalar A es A, ¿no? Entonces, por eso es que ahí, al ser 1 por 1 queda el mismo valor, ¿no? Por lo tanto, si yo lo reemplazo en 2,
¿no? Y es eso porque ya me dijo aquí que su rango es 1, así que no queda otra. Tendríamos entonces en 2, reemplazando, tendríamos este resultado eh, y finalmente lo puedo simplificar todavía, ¿no? Yo creo que, bueno, es más que todo darle una forma porque, mm, claro, de acuerdo a la definición, quedaría la matriz central aquí como numerador, acá está, ujú, y en el denominador sigma cuadrado, de acuerdo a lo que, de acuerdo a de acuerdo a la teoría, ¿no? Esto mm, ¿dónde está? Aquí está. Sí, ya. Bueno, entonces ahí se demuestra que queda ese resultado, o sea, esa sería la correlación lineal de y, la variable dependiente o explicada, con respecto a una combinación lineal de sus variables explicativas. ¿Ya? Em, bueno, este es un teorema, por ejemplo, importante que es la base del modelo de regresión. En realidad lo que ustedes tienen aquí es, la variable explicada, ese valor medio, vean ustedes, de una condicional de la normal, ¿no? Lo que tienen aquí ustedes es la variable explicativa, ¿no? Centrada en su media, y aquí tienen un componente que vendría a ser los parámetros, justamente, poblacionales, y que lo estamos viendo como población, a nivel poblacional, son los parámetros, los coeficientes, ¿no es cierto? Y aquí tienen ustedes un intercepto, ¿ya? Entonces, esta media es la media de un i punto dado la segunda partición, es la base para la determinación de una línea de regresión lineal, ¿no? Solo cambiamos la i latina por la y, que sería el único elemento de esta primera partición. Aquí, en este teorema, lo que se está haciendo es generalizar el xy como una componente de la primera partición. La primera partición puede tener 5 variables aleatorias, cualquiera de ellas. En este caso especial, nosotros para la regresión, la primera componente solo tiene una variable, que es y. Así que aquí el i latina lo reemplazaríamos por y. Técnicamente sería eso, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es el valor de y medio dado un valor de las variables explicativas, o sea, punto 2, la segunda partición. Por eso es que a este término, digamos, si i latina lo reemplazamos por y, obviamente refiriéndonos a la variable aleatoria explicada, estaríamos hablando de una línea de regresión. Esto es la línea de regresión. Para llegar a esto, x y y tienen que formar un vector aleatorio con distribución normal, conjunta. Si no, no existe la regresión. ¿Ya? Aquí hay que tener en cuenta, bueno, algunas relaciones eh, de las variancias condicionadas, pues, ¿no? O sea, la variancia sigma y de la variable aleatoria y dado un conjunto de vectores de una segunda partición es igual a la variancia de esta variable y menos la componente que ustedes pueden ver ahí, ¿no es cierto? Ya. Bueno, es la variancia de una condicional, que ya lo hemos visto en realidad en la distribución normal, solo que en este caso nos referimos a una variable aleatoria, ¿no? En la visión más general que hemos visto en distribución normal, esta i no era una variable aleatoria, sino que era un vector. Entonces nos salía una matriz cuadrangular, podría ser, ¿no es cierto? Esa era la diferencia, ¿ya? Un momentito, por favor, ¿ya? Un momentito, un minutito.
Muy bien. Entonces, el coeficiente de correlación parcial lo definimos así, ¿no? El coeficiente de correlación parcial entre dos variables aleatorias es su coeficiente de correlación después de permitir el efecto del conjunto de variables, ¿no? Entonces, para I y J, digamos, cualquiera dos variables aleatorias de la primera partición, I diferente J, si consideramos el coeficiente de correlación entre XI y XJ, cuando X2 es fijo, o sea, la segunda partición, entonces el coeficiente de correlación se puede obtener a partir de la distribución condicional de X1 y XJ. Claro, esto es cuando es una distribución normal conjunta, obviamente. O sea, estamos hablando en el contexto de una distribución normal, ¿correcto? Si no hay esa distribución normal, pues ya estamos hablando por gusto, ¿no? Ya, entonces es un supuesto muy, muy restrictivo para el modelo de regresión lineal. Si lo queremos ver, digamos, matemáticamente, de manera formalizada, bueno, tendríamos esta relación, ¿no? X, digamos, se particiona, tiene dos particiones, y para un X2 dado, o sea, la segunda partición, fijado el coeficiente de correlación parcial entre X y XJ, entonces tendríamos esa expresión, ¿no? La covariancia condicional de IJ dado X2 fijo, ¿no? Y la variancia de XY dado X2 y XJ dado X2 también. O sea, son variancias condicionales, tanto para XY como para XJ, pero lo están condicionando a la segunda partición, ¿ya? O sea, existe una correlación, obviamente, pero cambia porque estamos hablando de distribuciones condicionales, ¿ya? No es exactamente lo mismo, ¿no? Para un X normal y sigma definido positivo, si se particiona en X1 y X2, entonces la correlación de X y J, o sea, correlación ya, para los K más 1 hasta N, hasta el final, ¿no es cierto? Todo fijo a la segunda partición, tendríamos esa relación ahí, ¿ya? Esa relación. Que ustedes revísenla, confírmenla, es lo mismo que hemos visto en la distribución condicional antes, porque esto en realidad es una condicional. Lo que pasa es que aquí tenemos solo variancias, son univariadas, ¿no? Aquí también son univariadas. Nosotros lo hemos visto para casos multivariados, más complejo todavía. Pero el modelo es el mismo, porque es de un modelo de una matriz, de una data condicional, como una normal, ¿ya? Eso hay que revisarlo, ¿ya? Correcto. Preguntas hasta aquí. Ya. A ver, lo que voy a hacer ahorita más bien es, ya creo que no voy a confiar mucho en CETIC porque creo que no tienen, no lo van a hacer ya, voy a compartir nada más los videos que yo tengo. La otra es que hagamos en Meet sí lo puedo grabar, acá no tengo posibilidades porque no me pasan el manejo el ser anfitrión, entonces no manejo eso, apenas yo ingreso se graba. Ya, pero eso ya está visto que no lo van a alcanzar. Así que yo les voy a dar los videos que tengo en la plataforma, los voy a compartir, ya, pero ya, digamos, mañana tenemos clase, claro, mañana continuamos con este tema, ya, y bueno, iremos avanzando así poco a poco porque de todas maneras tenemos una semana más, ya, entonces, bueno, hay que ver una parte práctica también aquí, ya, y sí, para que no se nos junte todos los temas. Bueno, mañana tenemos podemos avanzar más o menos mañana, ya no hay problema, y ustedes, voy a ahorita activar el video, las diapositivas, de todas maneras,
revisen ustedes por su cuenta, no bajen la guardia porque hay bastantes temas para esta tercera calificada y es la base del examen final además. Y ojo, el examen sustitutorio es igual que el final porque los temas son los mismos. O sea, yo no voy a tomar distribución normal, no voy a tomar distribución chi cuadrado, no, esos temas ya no van en el sustin en el final. No tiene ningún sentido, o sea, no. ¿Para qué voy a tomar distribución normal si tranquilamente te puedo hacer preguntas sobre el modelo de regresión lineal, en donde hay distribución normal también? O sea, no tiene sentido. Entonces, lo que les estoy diciendo es que estudiar para la tercera calificada, estudiar para la cuarta calificada, es estudiar para el final y también para el SUSTE, porque las dos pruebas son lo mismo, es como un final duplicado, es lo mismo en realidad. ¿Correcto? Muy bien. Ya muchachos, ¿alguna pregunta? Profesor, entonces Sí. mañana va a ser con Meet. Eh, miren, a, a ver, voy a consultar, ¿saben por qué? Ahí hay una cosa, yo preferiría hacerlo con Meet porque yo lo puedo grabar, ¿no? Y aparte de las grabaciones de clase, puedo hacer puedo tener la otra grabación. El problema es un problema más administrativo que otra cosa, que realmente a mí lo que ellos me hacen valer es el Zoom, el acceso que tengo ahí. O sea, si yo no tengo una grabación ahí, es como que no hubiera hecho clase. Ese es el problema, ¿no? O sea, no es práctico. No es práctico porque, bueno, si estuvieran accesibles las grabaciones, bueno, pues no hay ningún problema, pero si voy a tener problemas con el otro curso también, nunca llegan las grabaciones, entonces, bueno, pero yo de todas maneras ahorita voy a compartir lo que tengo ahí, o sea, es lo mismo realmente, o sea, no, es más, está optimizado, no hay mucho comentario, está optimizado, pero sí explica todo, o sea, digamos, está lo esencial. Más bien, ya cualquier pregunta y cuestiones lo vemos mañana, ¿no? La idea sería que ustedes avancen también por su cuenta, revisando, leyendo y se hacen las preguntas en clase. Yo creo que eso sería lo óptimo en realidad. Se aprovechan más, ¿no? Cuando se hacen clases, se hacen preguntas en la misma clase, ¿no? Pero bueno, ya eso yo les confirmo. Pero por el momento igual tiene que ser mix. Es por el tema administrativo, más que todo, ¿no? Más que práctico. Ya. ¿Algo más? Sí, Luis. Sí. Buenas noches, profesor. Ahora, para este nuevo capítulo, ¿qué material recomienda, profesor? ¿Sigue el Ranger, sigue siendo buen libro o es Eh, me parece, mira, ahí hay un, sí, sí, puedes, el Ranger es buen libro, pero también está no, sí, ese es el libro clave aquí, ¿ah? Pero, ¿sabe? Ahí está compartido, ¿ah? Sí, lo he Sí, el compartido. Ranger sí, sí lo ha compartido, profesor. Sí, Eh, pero hay otro, no sé si, el Nether podría, también acá. Sí, lo voy a compartir podría, acá. Sí, porque ya lo está tengo bien, acá en la mucho mejor. plataforma, ¿ya? Y ese es un librazo, la verdad que, o sea, es bien grande, pero y lo peor es que creo que está escaneado. Entonces, no me acuerdo si es que yo solo he puesto un capítulo, pero bueno, es lo que interesa, porque el Nether tiene como 900 páginas. ¿Ya? Pero ese les Mm, voy a pasar también. Ese es ya, importante para la parte de modelo reducido, modelo aumentado. ¿Ya? Ya, está todo bien, eso lo voy a profesor. activar, no hay problema. Ah, profesor, también una consulta. ¿Usted cree que es que he revisado el Ranger y el Ranger, o sea, bueno, desde mi punto de vista me pareció un libro muy bueno y bastante teórico? Pero, por ejemplo, para la parte del modelo lineal general, que ha sido lo que ha tomado en el parcial, o sea, hay muy pocos ejercicios, digamos, para desarrollar así más o menos los tipos que usted que pregunta, ¿no? Usted nos podría dar en caso un libro que, digamos, tenga un poco más de problemas resueltos o en todo caso otro libro además del Ranger. Es que, por ejemplo, para la primera parte del curso, el Barry Kurt era muy, muy bueno porque tenía bastantes problemas y tipo los que usted preguntaba, ¿no? Pero Mm, para la parte de modelo lineal general, o sea, es un poco más difícil encontrar ese tipo de problemas. O sea, la parte teórica creo que sí se entiende, pero en cuanto, o sea, también es importante la práctica, pues, ¿no? Por ejemplo, porque tenemos poco tiempo y es necesario resolverlo bien rápido, ¿no? Y por eso eh, es necesario sí. practicar bastante.
Sí, claro, el Moser, claro, pero de todas maneras no lo pierdan de vista porque ahí hay modelo lineal también. Y de rango incompleto también se va a sacar de ahí. O sea, yo me baso en ese libro bastante, Rango pero incompleto. en el Barry, en el Kurt, claro, ¿ya? Pero, claro, es que no todo, claro, los libros tienen sus partes fuertes, digamos, ¿no? Entonces, lo que sí voy a activar es el Netter, ¿ya? Porque el Netter sí va a venir una parte ahí que explica esta parte del modelo, análisis de variancia, sobre todo. El análisis de Mm, variancia es del Netter, clave, ¿ya? Entonces, ya. ya, sí, pues, es que, sí, pues los libros, no hay un libro como decir un libro coquito así que tenga todos los temas, pues, que uno hace con sus ejercicios, porque no es Sí, así, porque los libros tienen sus líneas, algunos desarrollan más una parte, otros otra parte. Entonces, unos se van al análisis de datos, otros se van más a la parte axiomática. Entonces, bueno, un poco difícil, pero bueno, voy a tratar de darles el material básico y bueno, si encuentro algo más por ahí, se los ya. paso también, no hay ningún Much- problema. ¿Ya? Muchas gracias, profesor. Cualquier cosa aún podemos seguir escribiéndole a su número, Por ¿verdad? supuesto, por supuesto, eso eso es, no se detiene, o sea, ustedes sigan estudiando y sigan consultando, no me voy a molestar por eso, Ya, no, está normal, bien. Muchas gracias, claro. profesor. Listo, ya muy bien, ya muchachos. Entonces nos estamos viendo el día de mañana. ¿Correcto? 7, ¿no es cierto? Sí, a las 7. Sí, a las 7, a las 7. Y alumnos, nos vemos. Que tengan buenas noches. Que les vaya Sí, bien. profesor. Profesor, no se olvide de Sí. subir la diapositiva de hoy día. No, eso lo voy a hacer ahorita, ahorita. Oye, ¿Ya? ya, muchísimas Listo. gracias. Buenas noches, Ya, nos profesor. vemos. Hasta Buenas luego. noches, buenas noches.